Buenas tardes, veo un solo alumno. Esperamos un poco más, ¿verdad? Buenas tardes, Jacqueline, ¿me escucha? Buenas tardes, doctora. Sí, la escucho. Ahorita voy a presentar. Sí, ya estás compartiendo pantalla, gracias.
Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ya, está bien. Esperaremos 5 minutitos más. Luis, ¿sabes desde qué diapo quedó? Hola, no te escucho bien. El audio no está bien. Le preguntaba, doctora, si mi compañero que ha grabado sabía desde qué diapositiva hemos quedado la anterior vez. Supongo que sí, pero de todas maneras vamos a ir desde funciones de las emociones. Está bien, doctora. Ya. Bueno, entonces vamos a ir un poco más rápido. Reiterarles, ¿no? De que las funciones de las emociones van a ser adaptativas, sociales y motivacionales. Entonces, ¿cuándo son adaptativas? Como mencionamos aquí, preparan al organismo para la acción. Buscan una solución adecuada y rápida, ¿cierto? Entonces, cuando estamos emocionados, fíjense que parece que todo nuestro cuerpo está dispuesto a buscar una solución rápida. Por ejemplo, si vemos un perro que nos quiere morder, la emoción ese rato nos hace correr, por ejemplo, ¿no? Generalmente, algunos pueden quedar paralizados y no es muy adaptativo, pero en lo adaptativo vamos a tratar de solucionar un problema a través del afecto. Es siguiente, entonces sirve para que sobrevivamos. Otra función es la social. Les decía que cuando alguien está triste y se pone a llorar y los que estamos alrededor observamos esto, de repente tendemos a ayudar, ¿no? Entonces, ese afecto nos sirve para relacionarnos, para comunicar algo a los demás, ¿sí? Igual nosotros también podemos reaccionar frente a una emoción que vemos en una persona o compartimos la alegría, por ejemplo, ¿sí? Esa es una intervención dentro de una actividad social, ¿sí? O nos ayudamos, etcétera. Siempre cuando lo hacemos emocionalmente, es más agradable, es más funcional, ¿no? Bien. Y claro, obviamente facilita la interacción social.
cuando estamos de buen talante, por ejemplo, la gente se acerca más, podemos compartir más ideas, llegar a soluciones, etcétera, ¿sí? Podemos manejar la conducta de otra persona, por ejemplo, si nuestro afecto es equilibrado y encontramos a otra persona que esté molesta, no quiera colaborar, de repente a través de una buena predisposición afectiva podemos lograr una reacción mejor de la otra persona, ¿sí? Entonces vamos a ir promoviendo esta actividad social. Las motivaciones son aquello que nos lleva hacia una meta, por ejemplo, ¿no? Por decir, vamos a estudiar medicina porque hemos tenido un enfermito en casa y queremos servir de ayuda al prójimo, ¿no? Que estas otras personas no sufran con esta enfermedad, lo que ha sufrido alguien querido para mí. Entonces yo voy a ser médico y voy a ayudar a los enfermos. Esa es una motivación, ¿cierto? A la motivación puede existir también una emoción, un afecto, ¿sí? O el afecto puede estar también ligado a la motivación. Pueden existir sin gran afecto ambos, pero ambos pueden ayudarse también. El uno puede determinar al otro, la motivación a la emoción y la emoción, la motivación, ¿cierto? Por ejemplo, si de repente hemos sufrido un dolor terrible porque hemos tenido un accidente, eso nos motiva a que otros no sufran, ¿no es cierto? O de repente queremos ser ricos y al lograr nuestra meta, sentimos emoción, nos alegramos cuando llegamos a una meta. Entonces, ambos están acompañados. Bien, ahora ya hablando de los tipos de emociones, tenemos tres principales tipos, que son los valores vitales, el del yo individual y las transitivas. Esto es muy importante porque se refiere a cómo las emociones están dándose en una persona de acuerdo, por ejemplo, a los valores vitales, ¿no? Que es un tipo. Estas emociones están relacionadas generalmente con los instintos. Son universales, dice acá en la diapositiva. ¿Cuáles son los instintos? El instinto de vida, ¿no? Algunos manejan el instinto de muerte, la sed, el hambre. Eso es algo vital para vivir, para cada uno de nosotros. Entonces, estas emociones van a estar ligadas con estos instintos, ¿no? Generalmente producen dolor, placer, asco. ¿Dolor cuándo? Cuando no satisfacemos el instinto. Duele no comer, nos duele la sed, ¿cierto? Y cuando logramos satisfacer esto, hay placer generalmente, ¿sí? Alegría si quiere. Pero también existe el otro extremo que nos puede producir por hartazgo. ¿Quién de usted se come 10, 15 hamburguesas? Al principio que bien, satisface, uno está bien porque le gustan las hamburguesas, pero yo creo que a la quinta, sexta ya estamos como que con ganas de vomitar, ¿no es cierto? Entonces, en esos extremos también se manejan estas emociones que acompañan a a estas características vitales. Es una de ellas, ¿no? Otro tipo de emociones están relacionadas con el yo individual, ¿cierto? Está en relación con la conservación del individuo, de cada uno de nosotros. Esto va a ser particular a cada individuo, por eso es individual, ¿cierto? En cambio, la anterior, los vitales, todos tenemos las mismas necesidades instintuales, pero individualmente cada uno tiene una necesidad diferente, ¿sí? Y está relacionada con nuestra conservación. Esto va a generar emociones como el temor, la confianza, el egoísmo, ¿cierto? Emociones que van a vindicarnos, que nos van a hacer más, digamos, ¿no? Aquí doy un ejemplo de la alegría por el daño ajeno. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido molestos
o avergonzados o adoloridos. Y cuando sentimos que esto se reivindica, por ejemplo, si nos han acusado de ladrones, nos vamos a sentir mal, ¿no es cierto? Avergonzados. Pero si de repente se aclara esa situación, se aclara que no hemos sido nosotros, entonces primero nos vamos a sentir felices, obviamente, pero creo que nos vamos a sentir más felices si la persona que nos ha denigrado es descubierta en esa situación. Entonces, nos alegramos pues de que esta persona pase el mal rato que uno ha pasado, ¿no? A eso se refiere alegría por el daño ajeno, pero es en el caso vindicativo, cuando alguien nos ha hecho daño y como que paga por esta situación, ¿no? Otra emoción vindicativa es la gratitud, ¿sí? En la gratitud, pues agradecemos a una persona que nos ha hecho crecer, que nos ha dado alegría o que nos ha dado amor, ¿cierto? Entonces, estas emociones, pues, son buenas para nosotros, ¿no? Nos mejoran. Bien. Tenemos también las emociones dentro de estas del yo individual tendientes a la autoestima, ¿cierto? Cada uno, de acuerdo a la situación que considera medradora para uno mismo, puede sentir vergüenza, orgullo, culpa. No todos sentimos orgullo por lo mismo. Sentimos orgullo por diferentes cosas, de acuerdo a nuestros valores también, ¿cierto? Bien. Esto entonces sería en cuanto a esos tipos de emociones. Tenemos también las emociones transitivas. Estas ya no se refieren a lo instintivo, ya no se refiere a uno, se refiere al otro, ¿sí? Están dirigidas al prójimo. Entonces, esta nos cae a nosotros como anillo al dedo, ¿cierto? Aquí está involucrada lo que es la simpatía, ¿sí? Por el otro, el conocimiento del otro, la preocupación por el otro, ¿sí? Esto dentro de lo positivo. Entonces aquí hay más ejemplos, la simpatía, la caballerosidad, ¿cierto? Pero obviamente también hay el polo negativo, que es el desprecio por el otro, por ejemplo, ¿sí? Bien, pero siempre comprendidas del sentimiento de uno hacia el otro, ¿sí? Dentro de estas también puede haber tendencia hacia el cosmos, hacia el universo. En esto tenemos la creatividad, las del conocimiento. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido especialmente felices cuando comprenden algo, por ejemplo, una definición difícil en alguna materia y de repente, ¡prum!, se prende la luz? Pero claro, es así, ha comprendido, ¿cierto? Ese también es una emoción relacionada ya con el mundo, con el universo, con otros aspectos de la vida, ¿sí? Ya, dentro de estas también están las religiosas, la espiritualidad, el conocimiento de Dios, el amor a Dios, estas cosas. Entonces, cada uno con una tendencia que tenga. Bien, eh, estamos ya en alteraciones emocionales. ¿Podemos ir pasando las diapositivas? Hola, eso es. Ya hemos pasado esta, motivacionales, tipos de emociones. Hemos visto ya los valores vitales. Adelante. Bien, estamos en alteraciones emocionales y afectivas. Está bien, ahí déjalo en la primera. Bien, entonces empezamos con una alteración emocional que todos conocemos, yo creo, ¿cierto? Y que es el miedo y que está presente en nuestras vidas. No creo que nadie haya dejado de sentir miedo, sería algo muy excepcional. Esto tiene sus componentes. El miedo va a estar en relación a algo que uno percibe, ya sea viendo, oyendo o en el pensamiento. ¿Cuántos de ustedes no se estremecen si piensan en alguna situación que les da miedo?
Por ejemplo, o alguien que tenga miedo a ser atropellado. La sola imaginación de que un carro se nos puede echar encima ya nos da miedo, ¿no? Y si vemos a un carro a toda velocidad en la realidad, digamos, en el presente, también vamos a tener miedo, ¿no? Entonces a eso se refiere al hablar de componente perceptual o ideativo. En el miedo siempre va a haber este conceptual, ya sea que lo tengamos en la mente o que esté pasando realmente frente a nuestra vista, etcétera, ¿no? Entonces, en el miedo, aparte de este componente perceptual, va a haber un cambio neurovegetativo, ¿sí? Palpitaciones, sudoración fría, piloerección, etcétera, ¿sí? Ya. Y también va a haber una tendencia a actuar, ¿sí? Vamos a querer escapar generalmente o vamos a querer atacar también, ¿no? Entonces, va a haber una tendencia a hacer algo. Va a haber una conciencia de lo que nos está pasando. Uy, decimos, pucha, hace rato casi me hago pipí de miedo. Entonces, uno ha estado consciente de todos estos cambios que ha vivido en el momento del miedo, ¿sí? Hay conciencia de lo que ha pasado. Y obviamente el alerta del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se prepara para esta situación de miedo. Bien, entonces eso sería lo principal respecto al miedo que tendríamos que conocer y cuando vamos a abordar a algún paciente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sintiendo? Para poder diferenciar también de otras situaciones, de otras alteraciones emocionales. Tenemos el terror, el pánico y muerte por pánico, que son graduaciones del miedo, ¿no? En el terror, por ejemplo, ya entra un componente ansioso mucho más profundo, ¿cierto? Donde vamos a tratar de escapar o vamos a gritar o vamos a tener una actividad bien intensa. En el pánico, esa actividad tan intensa es mucho mayor todavía. En esta situación incluso podemos perder el control de nuestros actos y en el afán de huir, de correr, podemos tirarnos desde, no, qué sé yo, desde una terraza por escapar, por ejemplo. Ya no contemplamos el peligro, ¿cierto? Cuando tenemos un miedo normal, vemos, uy, ¿por dónde me puedo escapar o qué puedo hacer, no? Como que razonamos un poco lo que es conveniente. En el terror ya hay más agitación, obramos mucho más rápidamente, pero todavía nos cuidamos de no hacernos daño. En el pánico, más bien, podemos hacernos daños nosotros mismos. Podemos saltar de una ventana o atravesar una calle y hacernos atropellar, etcétera, ¿no? Entonces, esas serían las graduaciones de lo que es el miedo, el terror y el pánico, ¿no? En grado, el pánico es mucho más superior. Y obviamente la muerte por pánico, donde va a venir un paro cardíaco, ¿sí? Bien. Ahora, otra alteración también son las fobias, ¿sí? Las fobias ya se refieren a un miedo irracional del que uno está consciente, ¿no? Por ejemplo, las fobias a un determinado animalito, ¿sí? Eh, por ejemplo, frente a las arañas, unas personas ven unas arañitas minúsculas, pucha, y están sufriendo mucho, ¿no? A pesar de que conscientemente saben que ese bichito no les va a hacer daño, por ejemplo, ¿no? Ellos están conscientes de la irracionalidad de ese miedo, ¿sí? Entonces, eso caracteriza a las fobias y que pueden ser, hay un sinfín de fobias, ¿no? Y hay también corrientes psicológicas que explican estas fobias de diferentes maneras, ¿no? Las psicoanalíticas, las conductuales, etcétera. Pero eso ya vamos a ir viendo en otro momento. Otra alteración de las emociones es la irritabilidad, la ira normal y la conducta agresiva, ¿cierto? La irritabilidad entonces está dada por un enojo frente a situaciones pues que nos van a molestar. Todos hemos cursado con esto. Generalmente pueden ser sobrellevadas y no nos causan mayor alteración. Pero la irritabilidad
la ira anormal, ya se va a ser considerada cuando responde, digamos, a estímulos muy pequeños, son desproporcionados al estímulo que tenemos, ¿no? Entonces ahí la ira ya se vuelve anormal, cuando no se puede controlar, cuando responde a elementos desproporcionados, ¿sí? Entonces ahí hay que pensar cómo manejar eso. Y obviamente esta ira nos lleva a una conducta agresiva, ¿cierto? Bien. Siguiente. Bien. Aquí ya tenemos lo que son los trastornos afectivos, ¿no? Ya conforman un síndrome, van a intervenir varios síntomas, varias alteraciones de las que hemos hablado. Y entre los más grandes trastornos afectivos tenemos el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Bien, en el síndrome depresivo vamos a tener varias alteraciones del afecto que son característicos a este síndrome. La pesadumbre es ese sentimiento de pesar, de tristeza, ¿sí? Eso es uno de los monitores, digamos, de esta patología. Después viene el pensamiento ideativo, la minusvalía, el creerse poco, ¿sí? Que uno no sirve. Y viene también la autocondenación. Esto quiere decir, yo soy culpable, yo me merezco lo peor de este mundo, ¿sí? El desvalimiento es sentir, estoy solo, nadie me ayuda, no cuento con nadie, ¿no? La desesperanza. Esto es de que esto no se va a arreglar, no va a pasar, ¿sí? Y el dolor psíquico, ¿no? No sé, siento que estoy mal, que no puedo superar esto, me duele vivir, ¿sí? Y el pesimismo, ¿no? También va con que esto no se va a arreglar nunca, esto no tiene solución. Entonces, estos son elementos del síndrome depresivo, en general como sintomatología. Ya más adelante vamos a ver una diferenciación mucho más interesante, ¿no? Por grupos, ya en la misma enfermedad depresiva, ¿sí? Siguiente y siguiente. Hola, el siguiente. Bueno, están pasando recién la diapositiva. Ahora sí. Entonces, eh, ah, una antes. En síndrome maníaco, déjalo, por favor. Hola, hola. No, más antes. En síndrome maníaco, más antes. Ahí, déjalo, ahí, déjalo. Bien, jóvenes. Entonces, hemos visto el síndrome depresivo. Todo lo contrario es el síndrome maníaco. En el síndrome maníaco están viendo lo que es la euforia. Si alguna vez, yo creo que sí han experimentado la euforia, ¿no? Cuando gana su equipo preferido para los fanáticos del fútbol, si gana Bolivia un campeonato mundial, entraríamos todos en euforia. Es una alegría, una expansividad inmensa, ¿sí? El júbilo, la alegría de lo que ha pasado, la exaltación, todo ha sido una maravilla. Motrizmente estamos pues con los brazos abiertos, etcétera, ¿no? La exaltación a lo que ha pasado. Éxtasis, nos quedamos así pues en el limbo de felicidad, ¿cierto? Y también puede haber una actitud grandiosa, somos los mejores del mundo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el síndrome maníaco es una alteración afectiva llena de estos síntomas totalmente contrario a la depresión. Nos creemos los mejores, los más grandes. Y en la depresión nos creemos lo peor del mundo, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que son las alteraciones más frecuentes, digamos, en lo que es, y más importantes además, en los trastornos afectivos, ¿no?
En una siguiente clase vamos a ver con más detalle, les decía, lo que es el trastorno depresivo en sí. Bien, hablando también de otras alteraciones afectivas, tenemos aquí la disociación ideoafectiva. Esto es cuando una idea no corresponde a la expresión afectiva. Por ejemplo, si alguien les dice, estoy triste, sonriendo de oreja a oreja, esa es una disociación ideoafectiva, ¿no? A todos nos va a extrañar esta situación. Esto se presenta mucho en pacientes esquizofrénicos, ¿cierto? Cuando expresan algo diferente a lo que están diciendo, lo que están pensando. Otra alteración afectiva es el afecto aplanado, cuando no expresamos absolutamente una emoción, ¿cierto? Todos pueden estar asustados y ellos están ahí interpérritos, fríos, aplanados, no expresan emoción. Uno puede estar llorando y ellos no expresan nada, ¿no? Otra persona se aflige, piensa en que puedo ayudarte, ¿no? Pero el afecto aplanado no expresa ningún sentimiento. El afecto inapropiado, por ejemplo, que estemos tristes dentro de un velorio y esta persona empieza a gesticular o a hablar o a caminar cuando todos están en silencio y están rezando, etcétera, ¿no? Entonces es un afecto que no condice a la situación en la que estamos. Otro es la expresión emocional exagerada, ¿cierto? Por ejemplo, si de repente se hace un chiste, todos sonríen de acuerdo a la situación social en la que estén, y de repente por ahí se escucha un carcajeo que sobresale sobre todas las otras voces, que dura más de la cuenta, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una exageración de la expresión emocional, o cuando reniegan y se empiezan a desgarrar las vestiduras, por ejemplo, ¿no? Hay una exageración. La emoción simulada, por ejemplo, cuando muchos decimos, no, ese es un hipócrita, está como que llora, pero no está llorando de verdad, ¿no es cierto? Nos damos cuenta cuando hacemos el gesto de limpiarnos lágrimas y no hay lágrimas, ¿sí? Esto es. Bien, el afecto lábil se refiere al cambio de afecto, unos ratos enojado, otros ratos riendo, en un cambio en el mismo momento, ¿no? Ahorita estoy hablando regularmente y si de pronto me pongo a gritar o a llorar, ese es una labilidad afectiva, ¿sí? Bien, en algunos pacientes con demencia senil se presenta esta situación, rápidamente se enojan o rápidamente pasan a la risa, etcétera, ¿sí? Y otro afecto también es la suspicacia, esta desconfianza del otro o de una situación dada, ¿sí? Bien, siguiente. Bien, tenemos otros tres más que son la ambivalencia afectiva. Es este sentimiento que se genera a otra persona y uno dice, pucha, no sé si la odio o la quiero. O uno puede decir, yo odio y quiero al mismo tiempo a esta persona. Esa es la ambivalencia afectiva. Sentir dos afectos contrarios hacia una situación o hacia una persona. Algunas personas podemos tener esto por conflictos psíquicos, por ejemplo, ¿no? De repente, es un ejemplo que se da muy tradicionalmente hacia los padres. Generalmente los amamos, son las personas que nos han dado vida, protección, cariño, pero cuando nos ponen límites o nos censuran, entonces ahí surge un sentimiento de rabia, de odio a esa persona, ¿cierto? Hacia una misma persona. Entonces, esa es la ambivalencia afectiva, es tener dos emociones diferentes y contrarias hacia una misma persona o a una situación también, ¿no? Tenemos la anedonia. Esta es la incapacidad de sentir placer, ¿sí? Nada me conmueve, nada me da alegría, no siento nada por nadie, ¿no? Nada me da placer. Muchos nos paladeamos y pensamos en un plato, en una torta, en una fiesta, qué sé yo.
Estas personas no sienten placer por nada de eso, ¿no? En su vida cotidiana, etcétera. Se presenta mucho en la depresión, en algunos casos de esquizofrenia también podemos tener estas situaciones. Y por último, la apatía, que es el desinterés por lo que está pasando alrededor nuestro, ¿cierto? En algunas patologías también encontramos este síntoma. Bien. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Entiendo que mañana tienen un terrible examen y ya vamos a entrar con lo que es la depresión, la próxima clase. Este es un tema muy importante que tiene diferentes etiologías, grados, estados, etcétera. Y lo vamos a ver con mucho detalle, porque ahora, sobre todo, estamos vivenciando entre nuestros pacientes, entre nuestros enfermos que están acompañándose con mucha depresión por diferentes razones, por nuestra situación actual, por muchas causas, ¿no? Y todo eso lo vamos a ir detallando en la próxima clase y espero que estén ya con la atención puesta al 100% en este tema, porque les va a ayudar mucho en su ejercicio profesional, ¿sí? Todos nos topamos con la depresión en nuestros pacientes, entonces tenemos que saberla reconocer, saberla buscar, saberla estudiar y poder ayudar a este paciente. Bien, jóvenes, les agradezco mucho la atención. Los libero para que estén tranquilos y espero que la próxima clase a las 5 en punto, con mayor afluencia también, nos veamos en este punto. Bien, jóvenes, me despido. Gracias, ¿Alguien me doctora. escucha? Buenas tardes. Gracias, doctora. Hasta Ah, luego. ya. Ya, gracias por hablar. Una vez me da una impresión de soledad increíble. Muchas gracias, jóvenes. Hasta el martes. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.